necesito, Espíritu Santo, como el aire que respiro. Yo te necesito, Espíritu Santo, como el aire que respiro. Yo te necesito. Lléname, úngeme, Espíritu Santo. Lléname, úngeme, Espíritu Santo. Lléname, úngeme, Espíritu Santo. Lléname, úngeme, Espíritu Santo. Abierto está mi corazón, quiero más de tu poder. Abierto está mi corazón, quiero más de tu poder. Abierto está mi corazón, yo quiero más de tu poder. Abierto está mi corazón, quiero más de tu poder. Lléname, úngeme, Espíritu Santo. Lléname, úngeme, Espíritu Santo. Lléname, úngeme, Espíritu Santo. Lléname, úngeme, Espíritu Santo. Abierto está mi corazón, yo quiero más de tu poder. Abierto está mi corazón, yo quiero más de tu poder. Abierto está mi corazón, yo quiero más de tu poder. Abierto está mi corazón, yo quiero más de tu unción. Gracias. Inclina tu rostro, iglesia, dile gracias. Gracias, Padre. Agradezca a Dios. Agradezca a tu Padre en esta noche. Gracias, Señor, por bendecirme con tu presencia. Dile. Si tú no has recibido la presencia del Señor, procura buscar. Procura tener cerca tuyo, iglesia. Porque sin Él nada somos. Porque sin su presencia nada podemos. Él es todo en tu vida. Él es todo en tu vida. Él es el centro de tu vida, iglesia. Su palabra dice: apartado de mí nada podéis hacer. Oriba canta. Ministra de vida, Señor, en esta noche. Ministra de vida, arriba canta, arriba soy. Arriba la baila, arriba canta, arriba cae, arriba soy, arriba cae. Aquí está el Espíritu Santo, ministra de vida. Aquí está la vida, Señor, arriba acá, arriba soy, arriba cae. Señor, una vez más. Aquí estoy, Señor mío. Yo sin ti nada puedo, nada soy. Oh, Señor, las fuerzas que yo tengo es tuyo. Oh, las vidas que tengo es tuyo. Que volvería. Oh, gracias. Ha pasado el tiempo, te sigo esperando. La dureza va invadiendo al hombre y a la mujer. Pasarán los días, El orgullo va invadiendo el corazón del hombre, el corazón de la mujer. Señor, la alegría, la vanagloria va invadiendo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Piedad. Jesucristo dijo que volvería. Misericordia mía. Ha pasado el tiempo,
pasarán los días, lento para la ira, pasarán grande los misericordia. Con aquí ese amor estaré, no grande me me rendiré, amaste, seguiré ese esperando. amor verdadero me amaste desde el vientre de mi madre. Te Tú me amaste. que soy yo, Él me amó primero, iglesia. Él quiere mejorar tu vida. La vida prioridad que tú llevas tantas cargas. Él quiere ayudarte. pasarán los años. Su palabra dice: aquellos que están cansados y cargados, Dios haré descansar. Inclina tu rostro, dile: Señor, mira, estoy así. Mira, Señor, el orgullo que hay dentro de mí. Jesús viene a llevar a su No iglesia. puedo rendirme hacia ti, dile. No puedo acercarme a ti, Padre. Estos son que me impide, dile. Presenta tus debilidades al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Presenta tú todas tus cargas. Oh, sí, Señor. Maravilloso. Suelta, enemigo. Suelta cada vida, cada corazón. Suelta, espíritu inmundo. Todo espíritu de hipocresía, todo espíritu de frialdad, todo espíritu de conformismo, todo espíritu de duda, todo espíritu de confusión. Ahora te echamos fuera en el nombre de Jesús. Y tu palabra dice: Padre, martillo me sones, armas de tierra. Por medio de ti destruir reinos, por medio de ti destruir naciones. Oh, sí, arriba canta, arriba so. Arriba rabaita, arriba co, sí, arriba canta, arriba co. Arriba sai, arriba co. Arriba Él te conoce, iglesia, como estás delante de tu Padre. Porque un día te pedirá cuenta al Señor cómo has estado todo este tiempo. ¿Qué hiciste durante estos tiempos, durante esta fiesta? ¿Cómo le serviste a Dios? ¿Cómo lo buscaste a tu Padre? Toda lengua confesará, dice tu palabra, Padre. Toda rodilla doblará ante mí, dice. Nada puede ser oculto delante de Dios. De los ojos del Señor nada escapará. Busca, procura ser perdonado. Procura ser perdonado, iglesia. Oh, sí. Sigue el camino al bosque. Oh, sí, Señor. Conquista Oh, sí, sí, Señor. Maravilloso sigue Cristo. escalando peldaños. Ayúdanos. Sigue bajando. Ayúdame, papá, escalar. Sigue el camino al bosque. Solo con tu ayuda lo podré. Conquista mucho Solo con tu presencia tuya lo haremos. Sabes muy bien, papá, que solo no Ya puedo, viene la recompensa. nada puedo sentir. Ya no Nada vas a puedo sin tu presencia. Tienes a Cristo conmigo. Por eso debes escalar. Oh, sí, Señor mío. Oh, sí, Ya Jesús. viene la recompensa. Aleluya, aleluya. Ya no vas a llorar. Soberano, Tienes a Cristo conmigo. soberano Cristo Jesús. Por eso debes Aleluya. Maravilloso Cristo. Oh,
Oh, sí, Señor Jesús. Pastor Freddy, pasa. Iglesia, levanta tu mano. Vamos a orar por el pastor que está llevando esta obra. Levanta tu mano sobre el pastor. Empieza a clamar a favor del siervo del Señor. ¿Sabes por qué te digo? No es fácil llevar una obra. Conducir una obra no es fácil. Aquí está. Hermanos, levántate. Extiende tu mano sobre el pastor y empieza a clamar a Dios a favor del siervo. Que el Señor sea ministrando su vida. Que Él sea dando las fuerzas que Él necesita. El único Dios es sustento de su vida. El único Padre va a estar con Él de día y de noche. En su camino Él es el único Dios que va a guiar. Empieza a orar a favor del siervo del Señor. Padre, te pido en esta noche, amado Espíritu Santo, aquí está tu Hijo, Maestro. Aquí está tu siervo, papi. Señor, te presento a tu Hijo, que tú lo sabes ya, que tú lo conoces ya, Señor. Aquí está tu Hijo, papá, Freddy Sotakuro Vilcatoma, que está llevando esta obra, papá, que va guiando, Señor, al camino de salvación a muchas vidas. Señor, acaso no es fácil, pero tampoco es imposible. Solo tu ayuda que sostiene. Solo tu presencia va caminando con tu siervo. Solo tu presencia puede guiar, Padre. Tú mismo rompe cadenas, rompe ataduras, rompe maldiciones que han sido lanzadas, Señor, en su familia. Toda enfermedad, Señor, para que Él pueda rendirse. Pero tú eres el Dios vivo quien levanta su cabeza. Tu palabra dice al vil más mundo: yo levanto para avergonzar a los sabios. Al menospreciado yo levantaré para avergonzar a los necios. Tu palabra lo dice, Padre. Levanta, papá, tu siervo en espíritu y en verdad. Abre sus ojos espirituales, que haya dones y talentos en esta obra. Guíale con sabiduría, guíale con entendimiento. Que tu Santo Espíritu, Padre, va guardando sus pisadas. Guíale su caminar. Espíritu Santo, guíale cada día. Bendígale grandemente tu siervo. Y te doy gracias por estos días que nos ha atendido, Padre. En tus manos te encomiendo alma, cuerpo, espíritu. Sus hijos, su familia, su esposo y toda la congregación, Padre. Gracias, Maestro divino. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, la honra y la gloria sea a ti. La honra y la gloria sea a ti, porque tú te lo mereces. Porque tú te lo mereces, papá. De toda la honra, de toda la gloria. Porque tú eres fuerte y valiente, hacedor de maravillas. Oh sí, Señor, bendígale a los siervos que vinieron a predicar tu palabra. A veces no es fácil, pero tú camina con los siervos que llevan tu palabra. Donde vaya, siga usando grandemente, siga usando su labio, siga usando su boca. Señor, su espíritu renueva cada vida, cada corazón. Aquí estoy, Maestro. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jehová Dios, Jehová Rafa, mi sanador y salvador. Bendito Dios, bendito Cristo de la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Levanta tu mano. Vamos a dar 3 glorias al que vive para siempre. Al nombre del Padre, al nombre del Hijo, al nombre del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dale palmas al que vive para siempre. Gloria a Dios. Aleluya.
Gloria al Señor, hermanos, hasta aquí con nosotros. Continuaremos con el pastor que está llevando. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo Dios. Vamos a invitar al pastor para continuar con un poco de mensaje. Gloria a Dios. Y va a estar ministrando, pastor. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Por allá, a su nombre. Gloria a Dios. La Biblia dice que los últimos son los mejores, ¿no es verdad? Y tiene toda la razón. A su nombre, gloria. Voy a pedir permiso a nuestro pastor Freddy para poder invitar a mi amada esposa para que pueda saludar a la iglesia. Amén. Amada esposa mía, pasa y salúdales a la iglesia del Señor Jesús. Palmas para quien vive, para Cristo Jesús. Salúdale, mi amor. Gloria a Dios. Muy buenas noches, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Nosotros estuvimos desde el viernes en la noche. Y esta fiesta es algo maravilloso. Yo sé que Dios está muy agradecido con cada uno de sus hijos. Porque Dios es grande, maravilloso, bueno en todo tiempo. Cada uno de nosotros hemos venido a este lugar a gozarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Gloria a Dios. Les deseo una vida saludable en nuestro Padre Celestial. Estemos en oración, en la lectura de la palabra, en los ayunos y en las vigilias. Eso nos va a hacer crecer cada día más y más. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga y continuemos adelante. Nunca hay que rendirnos. Somos mujeres guerreras, valientes, esforzadas. No somos cobardes. Solamente los cobardes se rinden, retroceden, pero los valientes continúan adelante. Amén. Y los varones son algo maravilloso que está guiando a las esposas a levantarse, a ser esforzados. Varones, amen a sus esposas, respétenlo. Y así se sujetarán sus esposas a ustedes. Amén. Dios me lo bendiga. Vamos a darle 3 glorias a nuestro Padre Celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. A su nombre, gloria. Bien, en el amor de Cristo Jesús tengo 30 minutos. ¿Podrán soportar todavía? Estamos llenos de fuerza del Señor, ¿no es verdad? Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Bien, en el amor de Cristo Jesús, quiero decirles que antes de convertirme a Cristo Jesús, nosotros somos comerciantes con mi amada esposa. Bueno, ahora ya somos ex comerciantes. Ya no trabajamos en nuestro trabajo que teníamos. Hemos renunciado todo por seguir a Cristo Jesús. Pero gracias a Dios, aleluya, como dijo la sierva hace un rato, que como dije nuestra hermana, a la verdad, nadie daba nada por mí, ni siquiera 10 céntimos era mi valor. Era un hombre muy perdido en mis pecados y mis maldades.
Pero doy gracias a Dios, a mi amada esposa y mi hijita linda, Elizabeth Arce. Mi hija agarró mi mano fuertemente y me llevó a la iglesia. Yo no quería ir, pero por amor a mi hija yo me fui. En la iglesia, cuando yo vi a mi hija, a mi esposa levantando las manos hacia el púlpito, yo dije, ¿qué hice en mi vida por mi familia? ¿Dónde lo he llevado a mi familia? ¿Dónde está la gente, la peor gente? La escoria de la gente está aquí. Así pensaba. Y por eso lloraba, porque a ese lugar mi hija y mi esposa se habían ido. Cuando yo llegué a la iglesia del Señor, cuando mientras oraban yo me salía y compraba mi cigarro y fumando cigarro entraba a la iglesia. Y cuando yo vi y me di cuenta que mi esposa y mi hija estaban donde está la gente como escoria, que nada valen ellos. Así yo pensaba. Yo veía al pastor cómo predicaba y decía, este pastor cómo engaña a la gente. Este pastor es un mentiroso, cómo engaña a la gente, no puede hacer así. Iba a la iglesia, pero no con la intención de poder congregarme. Yo iba a la iglesia para sacar a mi hija y a mi esposa de la iglesia. Esa era mi intención. Y doy gracias a Dios que mi esposa linda ya se había afirmado en la palabra del Señor y ya no pude sacarlos. Al no poder sacar, aleluya, a mi familia, a mi hija y a mi esposa, yo dije, por mi culpa están aquí mi familia, mi hija, mi esposa, por mi culpa. La culpabilidad trabajó muy fuertemente en mi vida. Esa culpabilidad casi me lleva a la llanta de los carros. Porque donde yo vivía, más o menos a 3 a 4 cuadras, era la iglesia. Yo corría contra los carros y ni un carro aparecía hasta que llegué a la esquina donde yo vivía. Llegué al cuarto donde vivíamos y empecé a hacer testamento diciendo, Señor juez, yo me suicido, pero ¿sabes qué? No quisiera que ustedes al investigar vengan y se lleven a la cárcel mi hija, a mi esposa. Así estaba anotando, Señor juez, ellos no son culpables, yo soy culpable. Estoy haciendo la carta y mientras hacía la carta se me pasó las ganas de suicidarme. En el amor de Cristo Jesús, ese era, yo estaba decidido a suicidarme. En eso yo recuerdo, aleluya, en el amor de Cristo Jesús, y yo me fui a donde mi compadre, con mi esposa me fui. Mi compadre dijo, ¿sabes qué? Antes que me diga él, mi compadre, nosotros hemos tomado toda la noche. Yo tenía una mala borrachera y yo pegaba a cualquiera, la puerta, frigider, televisor, cualquiera yo lo pegaba. Era muy malo, a su nombre, gloria. A patadas rompía las puertas. Era un loco de verdad. En ese borracho llego donde está mi cuarto, donde están mis hijas, donde está mi esposa y mi concuñado me predica el evangelio de Cristo Jesús. Justamente él había llevado a mi esposa y a mi hija a ese lugar. Yo le dije, no vas a robar mi familia. No me vas a robar a mi familia. Por tu culpa está ahí mi hija y mi esposa. Tú eres culpable. ¿Sabes que me vas a sacar a mi hija y a mi esposa? Ahí peleándole yo, dice, me cuentan a mí, yo estoy mareado.
Dice que me he caído hacia atrás donde tiene un jardincito ahí. Y no sé qué me pasó de pronto y me llevaron al hospital. La operación del hospital le pidieron 3.000 soles a mi esposa. Y esa cantidad de dinero, ese años no teníamos, no había. En el amor de Cristo Jesús, ¿sabes una cosa? Mi concuñado, que hoy él es mi padre espiritual y padrino de mi matrimonio, me dice en chino a mí, mis familiares: Chino, sí, le digo, ¿tú quieres cambiar? Cuando me dijo que tú quieres cambiar, yo eché a llorar, porque yo había ya intentado cambiar por 6 meses, encerrándome en mi casa juntamente con mi familia. 6 meses encerrado en la casa con mi familia. Llevé 7.000 soles más o menos para gastármelo, los 7.000 soles en los 6 meses. Iba al mercado, estaba con mi familia, pero no había podido cambiar en mi vida. Cuando ya el dinero nos faltó, yo me fui a trabajar y me fui de nuevo al mismo pecado. Y estuve ahí en el mismo pecado. No podía cambiar mi vida. No podía cambiar mi vida. Yo quería comportarme bien. Las peleas eran constantes. Por no pegar a mi esposa le pegaba a frigideres, pero a veces le pegaba también. Hasta lo hospitalizaba por golpes a mi esposa. Y me costaba hacerle su tratamiento y todo eso. Me predicó el Evangelio de Cristo Jesús y me dijo: ¿quieres cambiar? Me eché a llorar y casi le pego y le digo: ¿por qué me preguntas así? Yo quiero cambiar, pero no puedo, decía. Porque yo no quería perder mi hija, mi esposa, mi hijo, los únicos que tenía en mi vida. No tenía a nadie más, solo tenía a mi familia. Gracias, mi amor. Me dijo: yo tengo un amigo que te puede cambiar, me dijo. ¿Sí? ¿Tienes un amigo? Sí, te puede cambiar, me dijo. Entonces me dijo: llévame. Le dije: llévame ante tu amigo porque yo quiero cambiar. Mira, si tú quieres conocer a mi amigo, tú tienes que hacer todo lo que yo te diga. Todo tienes que hacer lo que yo te diga. Si tú quieres conocer a mi amigo, me dijo. Yo agarré y dije: sí, haré todo lo que tú me digas. Con tal de recuperar a mi esposa, a mi hija, haré todo lo que tú digas. Él me dijo: arrodíllate. Y me dijo: repite estas palabras conmigo. Yo lo repetí, me arrodillé. Me dejó los mensajes de cassette en su grabadora que tenía él. Me dejó la grabación de William Marion Branham, su grabación. Me dijo: escuchas esto y luego vas a cambiar otro cassette. Y me dejó otros cassettes donde había una música pastor de los pastores. No sé cómo se llama ese siervo del Señor.
Cantaba Pastor de los Pastores. Escuchaba. Él me dijo, ¿sabes qué? Mañana vamos a salir para tener el encuentro con mi amigo, me dijo. Yo le dije, ya. Yo no sabía que se bautizaban ese domingo. Yo no lo sabía. Y es más, no sé qué es bautismo. ¿Qué voy a saber yo? Subí al carro. Ahí en el carro estaba un montón de gente. Y cantaban cosas raras. Y decía, Geniel, Arcadeno, todos cantan, todos cantan. Y yo digo, ¿qué hago con estos locos? Acá yo. El carro es grande, por supuesto que hay un carro grande, habían contratado. Yo estaba junto a la ventana. Entonces, usted sabe que el semáforo está rojo, los carros se detienen y la gente pasa. Así como ustedes ahorita, un montón de gente, así lo vi, que la gente cruzaba. En mi mente me dice, escóndete porque algún familiar tuyo puede verte aquí donde estás con los locos. O algún paisano te puede ver cuando tú estás con estos locos, me dijo. Entonces yo agarré, me agaché mi cabeza para que no me vean la gente. Así me agaché. Y cuando me he agachado me dice, hay una voz que escucho y me dice, ¿acaso tú no querías que te llevara con tu familia? Me preguntó. Yo le dije que sí. Él me dijo, te estoy llevando, me dijo. Conversé conmigo mismo, creo, no sé con quién conversé, pero parece que estaba loco yo también. A su nombre, gloria. Palmas para Cristo Jesús, dáselos. Recuerdo claramente cuando empecé a aplaudir poquito a poco, ahí debajo de mi pierna, ahí aplaudiendo, para que nadie me vea, porque esa voz me había cambiado. La canción que cantaban ya no era aburrido para mí. Empecé a captar la canción, empecé a cantar como ellos, pero a la escondida, que nadie me vea. Acá estoy cantando adentro, aplaudiendo escondido dentro de mis rodillas con mi mano. Poco a poco iba a ir sacando mi manito y estaba aplaudiendo. Llegamos donde hay sol. Yo no sé dónde me han traído, pero yo estoy yendo a encontrar amigos de mi amigo. Mi idea era encontrar el amigo que me tenía que presentar, el que me predicó el evangelio. Eso es mi propósito, ese es mi objetivo. Cambiar mi vida. Llegamos, me dieron una bata blanca y le dieron también a los demás. Mi esposa era número 3, número 4 mi hija, número 1, 2 eran otros mis sobrinos. Yo era el número 7. Estaba contando, número 7. ¿A qué hora conversar? ¿A qué hora me encontraré con mi amigo? Decía, con el amigo de mi amigo. Van a demorar seguro. Yo tal vez número 7 soy. ¿Qué voy a hacer? Estoy pensando así. Entonces nos hacen una redondela. Y hacen preguntas allí. Dice, ¿por qué te bautizas? Ellos le dicen, yo me bautizo porque quiero nacer de nuevo. ¿Ah? Yo no voy a nacer de nuevo, yo voy a encontrarme con un amigo de mi amigo. ¿Qué será nacer de nuevo? ¿Quién te predicó? Le preguntó. Tal fulano, le dijo. Como era número 7, me copié todo lo que ellos estaban haciendo, hablando allí, a su nombre gloria. Me copié, así que me dice, ¿por qué te bautizas? Quiero nacer de nuevo. Copió mi vuelto, a su nombre gloria. ¿Quieres nacer de nuevo? ¿Quién te predicó? Él.
está aquí. Él me predicó. Listo. Y empiezan a cantar, dar mensaje. Número 7, soy número 7. Al agua. Que en el agua voy a encontrar amigo de mi amigo. ¿Cómo es este? No entiendo. Pero entré a las aguas. Chapuzón. El último era yo, 7, número 7. Déjame decirte algo aquí. ¿Acaso mi esposa volteaba para mirarme? ¿Acaso mi hija se volteaba para mirarme? No me miraban. Ninguno de ni mi esposa ni mi hija no me miraban. Yo decía, ¿por qué? Si supone que yo estoy yendo a rescatar a mi familia y luego a encontrar con el amigo y me den algún consejo. No me miraba mi esposa ni mi hija. Yo mirando sus cabellos, su espalda, todo su espalda estoy viendo para que me miren a lo menos. Nada de mirarme. ¿Qué hago aquí yo? Mejor me voy. ¿Pero dónde voy si no sé dónde estoy? A su nombre, gloria. Doy un paso para adelante para irme. Hay una fuerza, creo que me hace regresar. En mi mente será, no sé. Pero entré a las aguas bautismales, bien gordo, tamaño de este, porque había engordado muy fuertemente. No sé qué me haya pasado. A su nombre, gloria. Y sabes una cosa, entré a las aguas bautismales y salí del agua con esa túnica, hoy conozco que es túnica, pero en esa época era trapo blanco que me envolvieron, y luego de ahí me fui a solearme solito, porque a nadie conocía, nadie me conocía tampoco. Se secó esa bata en mi cuerpo, nadie se me acercó. Entonces yo agarré, ya se secó, ahora me cambio mi ropita, me voy a cambiar. En mi enfermedad que tenía, el dolor que tenía, ya no había. ¿Dónde está ese dolor? No hay. Se ha ido el dolor. Yo buscándoles. No hay dolor. A su nombre, gloria. ¿Sabes una cosa? Ellos acostumbraban jugar su partidito. Como yo también jugaba partido, me gustaba partido, y tramposo era yo para jugar partido. Para muchas cosas yo he sido tramposo, de verdad. Yo ganaba engañando, no se daban cuenta cómo la engañaba, pero yo ganaba siempre. Hacía trampas para que no se den cuenta. Entonces yo me fui a jugar partido. Bueno, hay una voz, me dice, en el centro de los que están ya armando su equipo. Hay una voz que me dice, no juegues, me dice. Yo digo, ¿qué? ¿Sigo siendo loco? ¿Qué me pasa? Yo agarro y me salgo de la cancha donde están jugando los hermanos. Y un hermano viene y me dice, toma el silbato, me dice. Yo sé para qué es el silbato, pues para ser árbitro, ¿sí o no? Lo que juegan partido. Me dieron para ser árbitro. Iglesia, escúchame. Como dijo pastor Armando, Amado, Armando. Amador, escúcheme. En el amor de Cristo Jesús, si yo juego partido, yo sé que me pongo en defensa, no me muevo mucho. O si no me pongo de arquero, no me muevo mucho. Pero déjame decirte, cuando me dio el silbato, me puse a hacer centrar, ahí, y ahí los equipos jugando, correteando, y yo estoy juntamente con la pelota, para acá, para allá, para acá, y ahí. El único que conocía era el que me llevó a tener el encuentro con su amigo, que era mi cuñado, a su nombre, gloria. Yo quería que ganara su equipo de él. Como siempre tramposo, quería que ganara, haciéndole pasar la hora. Claro que sí, a su nombre, gloria. ¿Saben una cosa? Hubo un
penal, dicen ellos, yo no lo vi. Los hermanos me decían, penal, penal, me decían. Otros decían, no es penal, no es penal. Otros decían, penal, penal, no es penal, penal. ¿Yo qué hago con la gente ahí que me amontonan? Yo agarro y digo, ya, sí es penal, acepto penal. ¿Y era contra quién? Contra el que yo quería que ganara el partido. Era contra él, lo metieron un gol. Entonces yo dije, ahora sí, sí. Como yo quería que ganara su equipo del que me llevó para tener el encuentro con su amigo, dije, voy a hacer pasar la hora. Que jueguen, jugar es bueno. ¿Sabes una cosa? No dejé pasar la hora. Yo dije, ¿qué pasó? Con silbato, terminó el partido. Pasó todo allí en el amor de Cristo Jesús. Pasando ya el tiempo entendí que Dios me había hablado en el carro, que Satanás, el diablo, me había hablado en el campo deportivo, y Dios me enseñó 3 cosas importantes. 1, no debo dudar nada, parte de Dios. 2, me había dado Dios autoridad. 3, Dios me había dicho o me había hecho que tenía que ser justo. Estas 3 cosas aprendí. Ya más adelante, ese rato no. En el amor de Cristo Jesús, a su nombre gloria, mi cambio ha sido un cambio radical. Ha sido un cambio que ni siquiera esperaba ese cambio. Yo fui a buscar pecado todavía después del bautismo. Ese pecado le llamé por teléfono, venga pecado, quiero verte, le decía. Y vino el pecado. Al pecado lo vi, pero medio raro. Entonces, en el amor de Cristo Jesús, ese pecado que estaba andando, tenía que llevar en taxi a su casa. Cuando en el taxi me quiso abrazar, yo no me dejé. Me la saqué su brazo. Y yo digo, ¿por qué es esto? ¿Qué pasa conmigo? En el amor de Cristo Jesús, mi cambio era un cambio radical. Un cambio total en mi vida. Como era un cambio total en mi vida, yo andaba en oración, andaba en ayunas, andaba con la Biblia, leía como loco la Biblia, a su nombre gloria. Imagínense, hermanos queridos, aleluya, en esa condición mi vida. Como me había cambiado Dios, tenía paz abundantemente, no podía soportar la paz que tenía. Era una paz tremenda, que no se soporta la paz. ¿Me estarán entendiendo? No podía pelear con mi esposa. No se podía pelear con nadie. De ahí me gradué como pastor después de 3 años, 4 años, 5 años de estudio en teología. Y donde yo radico con mi esposa en Jicamarca, abrimos una iglesia. Yo fui haciendo pastor. ¿Y sabes qué pasó? Toda la gente que venía a la iglesia, al culto, a todititos lo metía al agua. Solteras, convivientes, a todo el mundo lo hemos metido al agua. Pensé que el evangelio cambiaba así de esa manera a todos, pero no había cambiado a ellos. Yo metiendo el agua a todos para que cambien y no cambiaban. A su nombre, gloria.
Cometí el error de bautizarlos a los convivientes. Empezamos a dedicar niños cuando no estaban casadas las parejas. He hecho cosas como esa. Mis prédicas eran: ustedes son que no saben nada, ustedes se van al infierno, ustedes para acá, para allá. A todo el mundo le mandaba al infierno porque no veía cambio en sus vidas y estaba molesto. Y una joven me dijo: pastor, yo sé que tú eres el único que vas a llegar al cielo, nosotros vamos a todos al infierno. Mi esposa me decía: eres orgulloso. Bueno, por mi parte no era orgulloso, pero solamente no había cambio. Entonces yo pensé que el evangelio a todo el mundo cambiaba, pues así de esa manera. Me equivoqué. Y sabes una cosa, hermanas queridas, yo transformado, cambiado, ayunando una vez a la semana, orando de madrugadas, en el amor de Cristo Jesús. Voy terminando este mensaje. Caí en el pecado de nuevo, ya siendo pastor. A su nombre, gloria. Ahora sí, pues, ¿qué vas a hacer? He sufrido más o menos 4 años, un promedio, para escapar de este pecado. ¿Sabes una cosa? Es difícil cuando uno cae en el pecado. Entendí, las hermanas y los hermanos que no cambiaban eran difíciles para sus vidas. Mi trato cambió. Empecé a tratar con amor. Empecé a tratar, aleluya, con mucho amor a cada uno de ellos. Decía Dios, Dios ya cambiará. Señor, ya va a cambiar, yo sé que va a cambiar. Óigame, si también estoy luchando en mi cambio, y también estoy luchando con ellos en sus cambios. De ahí cambió mi mensaje. De ahí empecé a tratar con amor a toda la iglesia. Y si me sobrepasé también con amor, a su nombre, gloria. Todo en exceso había sido problema, hermanos. Mucho amor le he dado y le he malcriado a todos. Qué difícil es ser pastor. A lo menos cuando somos novatos. A su nombre, gloria. ¿Cuánto falta, siervo? ¿Ya me pasé? ¿Ah? Sí. ¿Lo atrasamos? ¿Está bien o no? A su nombre, gloria. Desde ese tiempo, aleluya, hasta hoy en día hemos pasado más o menos casi para 30 años como evangélicos. Somos evangélicos con mi esposa. Casados somos más o menos 40 años. Y estoy agradecido de mi Dios y de mi esposa amada. Mi esposa es la mano de Dios en mi mano. Mi esposa me ayuda muchísimo, a su nombre, gloria. Mi esposa no iba a venir a este servicio. Yo sola iba a venir. Yo no lo voy a dejar a mi esposa. Tengo que llevarlo donde sea. A su nombre, gloria. A mi esposa le gusta viajar. Si vieran cómo viaja. En carro doble A, ese doble segundo piso, ella se va al segundo piso, en la primerita está. Su cámara está lleno, no sé de qué estará. A su nombre, gloria. A mi esposa no lo dejo para ninguna parte. Solo puedo ir quizás ande mi mamá, pero a los demás voy con mi esposa. A su nombre, gloria. Aprendí a ser justo. Aprendí también a ser, aleluya, no tener duda. Y aprendí la autoridad de Dios en mi vida.
Hay muchas cosas más, pero vamos a la Biblia. En el amor de Cristo Jesús. En 10 minutos ahora se puede hacer cualquier cosa. A su nombre, gloria. Atención, por favor. En Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra todo principado, potestad, gobernador de las tinieblas. A su nombre, gloria. Las batallas espirituales que nosotros enfrentamos es real, no es fantasía. No es un producto de nuestra idea. Nuestras batallas son reales, a su nombre, gloria. Estamos peleando contra fuerzas malignas, aleluya, demoníacas, bien organizados. Ellos son espíritus demoníacas, aleluya, que el Señor los reprenda, pero también en el nombre de Jesús reprendo también, a su nombre, gloria. Usted también puede reprendar en el nombre de Jesús, a su nombre, gloria. Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos arrebatan, a su nombre, gloria. Mi pregunta es, ¿quiénes son los violentos? A su nombre, gloria. ¿Sabes una cosa? El enemigo nuestro usa violencia. ¿Cómo murió Juan Bautista? Decapitado. ¿Cómo murió nuestro Señor Jesucristo? Golpeado. A su nombre, gloria. ¿Y cómo murieron nuestros padres espirituales de la fe? A su nombre, gloria. Estos malignos son muy violentos. Por eso necesitamos, aleluya, nosotros ser mansos y humildes de corazón. A su nombre, gloria. Si ellos son violentos, nosotros tenemos que ser, aleluya, mansos. Si ellos son de confusión, nosotros somos luz y verdad. Si ellos tienen odio, ellos son demonios que nos odian. Nosotros debemos tener amor. Ellos son rebeldes, nosotros debemos ser obedientes. A su nombre, gloria. Ellos son orgullosos, nosotros debemos ser humildes. ¿Quién dice amén? A su nombre, gloria. Ellos causan pecados, aleluya, de perversidad, de codicia, de lujuria, de desánimo. Su objetivo número 1 es derribar y destruir todo lo que se llama santo. Su objetivo de ellos es derribar todo lo que se llama santo, todo lo que se llama puro, todo lo que se llama fidelidad y amor y vida. Su objetivo de ellos es, aleluya, desacreditar a los líderes, desacreditar a los ministerios de alabanza, a su nombre, gloria, desacreditar nuestra comunión con nuestro Dios el Padre. Su objetivo es, aleluya, debilitar el cuerpo de Cristo, trayendo confusión, contiendas, murmuraciones, desprecios, odios, menosprecios. Ellos quieren sacarnos de la iglesia, aleluya, a su nombre, gloria, haciendo divisionismo entre nosotros. Son sus objetivos de ellos, aleluya, destruir matrimonios, debilitando a los adolescentes, destruir a la familia en Cristo Jesús, aleluya, nuestra comunión con Dios, debilitando la familia, a su nombre, gloria, con peleas, con incompresiones, con contiendas, celos, iras, orgullos, adulterios, separaciones, divorcios. Esos son sus objetivos de ellos. Y es más, destruir hogares de los adolescentes, poner en su corazón resentimiento. A nuestros adolescentes, si ellos quieren agarrarlos y provocarlos, resentimientos, rechazo. A su nombre, gloria. Destruir a la iglesia del Señor, apagando su gozo. Ese es el objetivo de ellos. A su nombre, gloria. Poniendo en nuestras vidas tristeza, amargura, todo lo que nos puede pasar en nuestras vidas, con la finalidad de ponernos en contra con nuestro Señor Jesucristo. A su nombre, gloria. ¿Quién vive? Ellos impiden
que nosotros, aleluya, no crezcamos en su gracia del Señor. Impiden que no tengamos ayuna, impiden, aleluya, que no tengamos oraciones, impiden que nosotros no podemos adorar a nuestro Dios el Padre. Ellos impiden. A su nombre, gloria. Por eso le pido a la iglesia del Señor, detengámonos un momento todos y cada uno de nosotros. ¿Qué espíritu nos está atacando? ¿Qué espíritu, aleluya, nos está atacando a nosotros y a nuestra familia? A su nombre, gloria. ¿A qué espíritu tú estás enfrentándote actualmente? ¿No será que el espíritu maligno te está alejando de Dios despacito, poco a poco? Y uno ya no puede sentir la presencia del Espíritu Santo. Uno se siente alejado de Dios. Uno busca a Dios, pero sin embargo, aleluya, no hay un encuentro real con el Espíritu Santo. Buscamos y no encontramos su presencia. A su nombre, gloria. Y sabes una cosa, iglesia de Cristo, debemos localizar estos espíritus malignos que nos atacan. A su nombre, gloria. Debemos detectar lo que espíritu te está atacando, para que tú también puedas atacar en el nombre de Jesús. Detente, ¿qué espíritu te está haciendo daño a tu familia? ¿Cuánto me falta, siervo? ¿Cuánto falta? 5 minutos. Amén. Localicemos qué espíritu nos está atacando. A su nombre, gloria. Localizarlos, luego atacarlos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Nosotros tenemos el poder de Dios en nuestras vidas suficientemente para derribar los ataques de nuestro enemigo. 1, nuestra fe. 2, el arrepentimiento. 3, la oración y el ayuno. Nunca te olvides. A su nombre, gloria. De nuestro Señor, su objetivo número 1 es abrir los ojos de los ciegos. El objetivo de nuestro Señor Jesús, aleluya, es destapar los oídos de los sordos, sanar enfermos, limpiar leprosos, levantar paralíticos. A su nombre, gloria. Desatar ligaduras del diablo de nuestras vidas. En el nombre de Jesús podemos echar fuera los demonios. A su nombre, gloria. Y resucitar a los muertos. Somos un pueblo guerrero de Dios. Nuestra guerra contra el enemigo debe ser buscar la presencia del Señor, aleluya, y llenarte con su gozo, con su presencia, llenarte con su Santo Espíritu. Eso a ellos los debilita, no te puede tocar. No podemos dejar pecado, sí, no podemos, pero sí a lo menos déjanos que odiemos al pecado. Odia al pecado. ¿Y cómo demuestras que vas a odiar al pecado? Llénate del poder del Espíritu Santo. Es la manera que tú puedes odiar al pecado, porque ellos nos van a seguir hasta el momento que vamos a partir de este mundo. Ellos están dando vuelta como un león rugiente, buscando a quien devorar. A su nombre, gloria. ¿Quién vive? Si esas palmas para mí está bien, pero para Cristo Jesús yo creo que está mal. Algo repito. Detengámonos todos un momento. No solo ahorita, sino en tu casa medita. Detente, ¿qué espíritu te está atacando? ¿A qué espíritu te estás enfrentando? Y según eso empieza a luchar. A su nombre, gloria. Póngase de pie. Póngase de pie. Cristo viene pronto, estamos en los últimos tiempos. Si Dios permitiera, en el amor de Jesús, quizás para el otro año podemos tener el encuentro todavía. Creo que nos despedimos con este mensaje en nuestras vidas. Amén.
Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a hacer oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la Biblia. Y esta es la oración del justo que puede mucho. Dígale: Padre bueno, te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias por todas las cosas, Señor, que has hecho en nuestras vidas. Has cambiado, Señor, nuestro lamento en baile. Ahora ya no somos, Señor Jesús, hombres simples. Somos